Hola, ¿qué tal? Es muy grato poder saludarles, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos de los números complejos. Veremos lo que es su definición, su representación en el plano complejo, su representación como vector. También hablaremos de las diferentes maneras de poder representarlo matemáticamente y las operaciones matemáticas que podemos hacer con ellos. Así que veamos de qué trata el video. ¿Qué es un número complejo? Es un punto en el plano complejo el cual vamos a poder localizar por medio de coordenadas. Esta entidad matemática viene dado por el conjunto C, que es igual a Z, tal que Z es igual a más BI, donde A y B pertenecen a los números reales, e I es la unidad imaginaria, cuyo valor es raíz de menos 1. En pocas palabras, un número complejo es la suma de un número real y un número imaginario. Es importante que entendamos lo siguiente. Denotaremos a Z como el número complejo. El plano complejo se compone de dos rectas numéricas ortogonales. Esto significa que forman un ángulo de 90 grados entre sí, que van a intersectar en un punto llamado origen. Al eje horizontal, que será el eje de las abscisas, le llamaremos el eje real y lo denotaremos con RE, como lo podemos ver aquí en el gráfico. Al eje vertical será el eje de las ordenadas, lo llamaremos eje imaginario y lo denotaremos con una IM, como lo podemos ver aquí. Ahora bien, cuando trabajamos con números complejos, en ocasiones requerimos saber su parte real y su parte imaginaria. Para ello haremos uso de las siguientes funciones. RE de Z nos retornará el valor de A, que simboliza la parte real del dicho número. IM nos regresará el valor de B, que será la parte imaginaria de dicho número. Representación en el plano complejo. Lo primero que haremos será dibujar el plano complejo. A continuación ubicaremos un punto sobre este, digamos el siguiente. Para poder determinar los valores de dicho punto, lo que tenemos que hacer es contar en el eje real cuánto nos desplazamos. En este caso sería 1, 2, 3, 4, por lo tanto lo marcamos. A continuación tenemos que contar cuántas unidades nos desplazamos en el eje imaginario, en este caso positivo, el cual sería 1, 2, 3, por lo tanto los marcamos. Y así tenemos las coordenadas de dicho punto, el cual es Z1 igual a 4 más 3i. Veamos un punto más. Tenemos el siguiente punto. Observamos que se encuentra desplazado en el eje real negativo. 1, 2, 3 unidades. Por lo tanto lo vamos a marcar. Ahora, observamos que se desplaza en el eje imaginario positivo. Y se desplaza 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Por lo tanto vamos a marcarlas. Y así tenemos el siguiente número complejo, que sería Z2 igual a menos 3 más 5i. Tenemos el siguiente punto. Observamos que se desplaza en el eje real negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Vamos a marcarlo. Y este se desplaza una unidad en el eje imaginario negativo. Pues sería 1. Por lo tanto lo marcamos y tenemos que el número Z3 es igual a menos 6 menos i. Veamos un número más. Tenemos el siguiente punto. Observamos que se desplaza en el eje real positivo 2 unidades. 1, 2, por lo tanto los marcamos. Y este se desplaza en el sentido del eje imaginario negativo. Se desplaza 1, 2, 3, 4 unidades. Por lo tanto, al marcarlo, tenemos que este número complejo es Z4 igual a 2 menos 4i. Los números complejos también los podemos representar como si fueran vectores. Para ello hay que recordar que un vector es una representación gráfica de una magnitud física que tiene módulo, dirección y sentido. Estos se van a representar por medio de flechas. Para el caso de un número complejo Z, el inicio de la flecha será el origen y el punto final de la flecha será el mismo punto representado en el plano complejo. Entonces tenemos que calcular el módulo y la dirección de dicho vector.
Para el módulo consideramos que este será igual a la distancia que hay desde el origen de coordenadas hasta dicho punto Z. Por lo tanto, R será igual a el valor absoluto de Z, al módulo de Z o a la magnitud del vector. Y este lo vamos a calcular por medio del teorema de Pitágoras, donde R será igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Ahora bien, en el caso del ángulo, tenemos que considerar que este ángulo va a estar comprendido entre el eje real positivo del plano complejo y la línea que une Z con el origen de dicho plano. Este se mide en sentido antihorario, CCW. Eso significa que es positivo si va en el mismo sentido, en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y será negativo en sentido opuesto. Ahora bien, para uso práctico de los vectores, este ángulo lo vamos a manejar en un intervalo desde menos pi a pi radianes o menos 180 grados a 180 grados. Esto quiere decir que el ángulo puede tener dos posiciones. Si recuerdan, el ángulo lo tenemos que medir respecto al eje real positivo. Por lo tanto, ese ángulo puede ser respecto a este eje, puede alcanzar un valor máximo positivo de 180 grados, que será lo mismo a dar media vuelta. Por lo tanto, el ángulo será 180 grados máximo. Y lo mismo para el lado opuesto, es decir, si el ángulo es negativo, partiendo del eje real positivo, puede dar máximo una media vuelta. Entonces consideremos que el ángulo alcanzaría un valor máximo de menos 180 grados o menos pi radianes. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, ya que al uso de los vectores tomamos que el ángulo va a tener un intervalo desde menos pi a pi radianes, o lo que es lo mismo desde menos 180 grados o 180 grados. Sin embargo, cuando calculamos este ángulo θ, lo vamos a hacer a través de la función tangente a la menos 1 de b entre a, tomando en cuenta que a sea diferente de 0. Aquí quiero señalar algo muy importante. Este ángulo θ que vamos a calcular por medio de esta función tangente nos va a dar el ángulo sobre el eje real, y este ángulo puede ser respecto al eje real positivo o al eje real negativo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué cuadrante nos ubicamos para tener que ajustar dicho ángulo. Eso lo veremos a continuación en las siguientes diapositivas. Quiero también agregar que hay una función muy especial que se llama argumento, y esta función nos va a regresar dicho ángulo sin necesidad que nosotros ajustemos o que tengamos que saber en qué cuadrante nos encontramos. Esta es una función muy utilizada cuando hagamos análisis complejo. Cuando estudiamos la dirección de un vector que representa un número complejo, tenemos que tener mucho cuidado de saber en qué cuadrante nos encontramos. Si nos encontramos en el primer cuadrante, esto significa que tanto A como B tienen valores positivos, es decir, A es mayor que 0 y B es mayor que 0. Por lo tanto, para hallar la dirección de este vector, lo que tenemos que hacer es calcular a θ como la tangente a la menos 1 de b entre a, y automáticamente tendremos esta dirección. Este valor será un valor siempre positivo. Ahora bien, va a haber veces que ese vector no estará ni en el primer cuadrante ni en el segundo cuadrante. El vector estará alineado en el mismo sentido que el eje imaginario. Esto va a suceder cuando A sea igual a 0. Si A es 0, significa que no se desplaza en el eje real, es decir, solamente hay un desplazamiento en el eje imaginario, que puede ser positivo o negativo. Si se alinea en el eje imaginario positivo, por lo tanto, significa que A es 0 y B es mayor que 0. Por lo tanto, el ángulo que calcularíamos aquí es el ángulo de 90 grados, o lo que es igual a un ángulo de pi medios radianes. Cuando el vector se encuentre en el segundo cuadrante, la parte real será negativa y la parte imaginaria será positiva. Eso significa que A es menor que 0 y B es mayor que 0. Por lo tanto, al momento de calcular el ángulo θ por medio de tangente a la menos 1 de b entre a, este ángulo que ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque este ángulo en realidad sería calculado respecto al eje real negativo, que es este de aquí.
Y recuerden que nosotros necesitamos el ángulo respecto al lado real positivo. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es sumarle 180 grados, si estamos en grados, claro, o sumarle pi radianes si lo trabajamos en radianes. ¿Qué pasa cuando el vector es colineal al eje real negativo? Esto quiere decir que si el vector no se desplaza en el eje imaginario, solamente se desplaza en el eje real, en este caso real negativo, significa que la parte imaginaria es 0. Por lo tanto, z sería igual a menos a. Y aquí es muy sencillo de ver. Podemos ver que el ángulo que va a formar respecto al eje real positivo, acuérdense que siempre vamos a medir respecto al eje real positivo, entonces puede tener dos opciones, que sea el ángulo que sea la media vuelta desde el eje real positivo hacia acá, entonces sería positivo 180 grados, o al revés, respecto al eje real positivo damos media vuelta en sentido contrario y sería menos 180 grados. Por lo tanto, cuando ustedes tengan que a es menor a 0 y b es igual a 0, el ángulo lo vamos a calcular como tangente a la menos 1 de b entre a menos 180 grados. O lo que sería igual en radianes a tangente a la menos 1 de b entre a menos pi radianes. Aquí quiero hacer una aclaración. Ustedes pueden restarle 180 grados o sumarle 180 grados. Si ustedes analizan lo que les mencionaba hace un momento, vamos a llegar a la misma dirección. Hay veces que en la literatura vas a encontrar que aquí es más menos. Entonces, bueno, eso significa que puedes tomar tanto positivo o negativo. Yo personalmente voy a tomar el valor negativo. Cuando el ángulo se encuentre en el tercer cuadrante, será porque la parte real será negativa y la parte imaginaria también será negativa, como lo vemos aquí en el gráfico. Eso significa que si a es menor que 0 y b es menor que 0, al momento que nosotros calculemos el ángulo con la función tangente a la menos 1 de b entre a, en realidad ese ángulo calculado será el ángulo medido respecto al eje real negativo, como lo podemos ver aquí. Esto significa un problema, porque no estamos tomando el ángulo respecto al eje real positivo. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es restarle a este ángulo calculado 180 grados, en el caso que estemos en grados, obviamente, o restarle menos pi radianes, en el caso de que estemos en radianes. Va a haber veces que el vector va a ser colineal al eje imaginario negativo, como lo podemos ver aquí. Eso significa que la parte real es 0. Por lo tanto, la parte imaginaria sería negativa, es decir, z es igual a menos bi. Esto quiere decir que si a es 0 y b es menor que 0, pues el ángulo medido respecto al eje real positivo pues no queda de otra más que sea 90 grados o menos pi radianes. Cuando el vector se encuentre en el cuarto cuadrante, la parte real será positiva, la parte imaginaria será negativa. Eso quiere decir que si a es mayor a 0 y b es menor que 0, entonces el ángulo lo vamos a calcular como tangente a la menos 1 de b entre a, y este ángulo correspondería a medirlo respecto al eje real positivo. Por lo tanto, aquí ya no hay que hacer ningún ajuste. Observen que este ángulo será negativo. Va a haber veces que el vector sea colineal al eje real positivo, como lo podemos ver aquí en el gráfico. Eso significa que la parte real es positiva y la parte imaginaria es 0. Por lo tanto, nos quedaría z igual a a. Entonces aquí la forma de calcular el ángulo pues es muy sencilla. Si a es mayor a 0 y b es igual a 0, pues el ángulo tiene que ser pues nulo o 0. ¿Sí? O sea, no se va a girar ese vector. Y ese valor lo vamos a calcular por medio de la tangente a la menos 1 de b entre a. Observe que si aquí es 0, entonces b es 0, al dividirlo entre cualquier número pues nos daría 0, y la tangente a menos 1 de 0 pues nos daría 0 grados. Por lo tanto, hasta aquí entonces ya sabemos cómo calcular el ángulo dependiendo de qué cuadrante nos encontremos o en qué eje esté alineado ese vector. Ahora que hemos entendido qué es un número complejo, cómo representarlo gráficamente en el plano complejo, hemos entendido sus partes, incluso cómo tratarlo como vector, podemos pasar a las formas de representarlo. Su primera forma de representar es la más sencilla, que es la cartesiana. Esta también se le llama forma rectangular, binómica o canónica, donde z es igual a más bi. Tenemos la forma polar,
donde z es igual a r. Recuerden que este es el módulo. Este símbolo de aquí es como si fuera un triangulito, y el ángulo o argumento que ya vimos cómo calcular. También tenemos la forma trigonométrica, donde z es igual a r coseno de tita más i por r seno de teta, donde la parte real será r coseno de teta y la parte imaginaria será r seno de teta. Y finalmente tenemos la forma exponencial, donde z es igual a r e elevada a la i teta, donde e a la i teta es lo mismo que coseno de teta más i seno de teta. Esa es la identidad de Euler. Y con esto podemos entender las formas de poder representar un número complejo. Ustedes lo van a poder ver en cualquiera de estas 4 formas. Ahora mencionaremos las operaciones matemáticas que podemos hacer con números complejos. Podemos calcular el conjugado, que se va a representar como z con una línea arriba. También podemos calcular el recíproco, que es 1 entre número z. Podemos sumarlos, es decir, puedo tomar un número z1 y sumarle otro número z2, que me dará otro número complejo. De la misma manera también podemos restarlos, es decir, z1 menos z2. Podemos multiplicarlos, que sería z1 por z2. También podemos dividirlos, lo que sería lo mismo, z1 entre z2. Podemos también calcular una potencia, la potenciación como z elevada a la n, donde n va a ser un número natural. Y también podemos calcularle sus raíz enésimas, donde sería raíz enésima del número z. Y finalmente también podemos calcularles la función logaritmo del número z. Aquí es un poco diferente a cómo se calcula en variable real. Estas serán las operaciones que podemos realizar con números complejos. En siguientes videos veremos cómo realizar cada una de ellas.